Querida amiga, acércate, siéntate conmigo un momento y olvida el ruido del mundo allá afuera. Hoy quiero que viajemos juntas en el tiempo, pero no para hablar de política ni de guerras aburridas. No, hoy quiero hablarte de corazón a corazón, de mujer a mujer. Quiero contarte la historia de alguien a quien la historia juzgó con dureza, llamándola la de los tristes destinos. Pero tú y yo sabemos que, detrás de cada mujer señalada, suele esconderse una niña herida que nunca dejó de llorar. Imagínate por un segundo que eres una niña pequeña. Tienes 3 años, apenas sabes hablar bien, tus piernitas todavía se tambalean cuando corres. Y de repente, tu padre muere y te dicen que eres la reina de España. Te quitan tus juguetes y te ponen una corona que pesa tanto que te lastima el cuello. Te encierran en un palacio inmenso, lleno de espejos dorados y terciopelo rojo, pero donde hace un frío que te cala los huesos. Esa fue la vida de Isabel y... Vamos a empezar por el principio, porque para entender a la mujer que buscó el amor desesperadamente, primero tenemos que abrazar a la niña que nunca recibió un abrazo en su propia casa. Isabel nació en un Madrid de cielos grises y conspiraciones susurradas en los pasillos. Su padre, el rey Fernando V, era un hombre viejo y enfermo cuando ella llegó al mundo. Murió cuando ella era apenas un bebé. ¿Y su madre? Querida, aquí empieza la primera grieta en el corazón de nuestra protagonista. Su madre, María Cristina, era una mujer hermosa, apasionada, pero digamos que estaba demasiado ocupada viviendo su propia historia de amor. Mientras la pequeña Isabel vagaba por los pasillos del Palacio Real, sola, su madre ya había entregado su corazón a un guardia de Corpese. Imagínate la escena. La pequeña reina, una niña de ojos vivaces y piel suave, buscando el cariño de mamá, y encontrando siempre la puerta cerrada. Detrás de esa puerta, su madre construía una nueva familia discreta, mientras a Isabel la dejaban en manos de ayas, tutores severos y políticos que la miraban no como a una niña, sino como a una pieza de ajedrez. ¿Te imaginas el dolor de esa soledad? Tú, que eres madre o abuela, sabes que no hay sonido más triste que el de una casa grande donde un niño no tiene con quién jugar. Isabel creció sin saber lo que era el calor de hogar. Nadie le enseñó a ser mujer. Nadie le explicó los cambios de su cuerpo. Nadie le habló del amor verdadero. Lo único que aprendió fue que el cariño era algo que su madre disfrutaba lejos de ella. Y así, comiendo dulces para llenar el vacío de su alma. Porque dicen que desde niña calmaba su ansiedad con la comida, algo que tantas de nosotras entendemos. Isabel llegó a la adolescencia, pero el destino no le dio tiempo para florecer. Escucha esto y dime si no se te encoge el corazón. A los 13 años, amiga mía, a la edad en que nuestras nietas apenas están dejando las muñecas y soñando con su primer baile, a Isabel la declararon mayor de edad. Ya eres una mujer, le dijeron esos hombres viejos y serios del gobierno. Ya puedes gobernar España. ¿Puedes visualizarla? Una niña de 13 años, asustada, sentada en un trono inmenso, con los pies que quizás ni siquiera tocaban el suelo firmemente. Le pusieron el peso de una nación entera sobre sus hombros, pero nadie se preocupó por el peso que llevaba en su corazón. Su educación había sido descuidada. Apenas sabía geografía ni política. Pero Isabel tenía algo que los libros no enseñan. Tenía una sangre viva, una vitalidad desbordante y una sed de afecto que era como un desierto pidiendo lluvia. Era simpática, generosa, le gustaba la música, reír alto. Era muy nuestra,
Le gustaba mezclarse con la gente, hablar con franqueza. Pero en el palacio, esa naturalidad era vista como un defecto. Ella quería ser amada. Solo eso. Quería lo que leía en las novelas. Quería un príncipe azul. Quería que alguien la mirara y le dijera: Isabel, eres hermosa. Porque, hay que decirlo, ella no se sentía bonita. Había heredado los rasgos fuertes de su familia, tenía problemas en la piel, y su figura siempre fue motivo de críticas crueles en la corte. ¿Te imaginas lo que eso le hace a la autoestima de una jovencita? Mirarse al espejo y no gustarse, y encima, saber que todo el mundo te está mirando, criticando tu vestido, tu peinado. Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, con 13 años, coronada y sola, los intereses políticos comenzaron a moverse. El tema del momento no era cómo ayudar a la joven reina, no. El único tema que importaba en todas las cortes de Europa era: ¿con quién la casamos? Su futuro se convirtió en una cuestión de Estado. No importaba su felicidad, no importaba si ella sentía ilusión. Solo importaba la alianza política. Francia quería un candidato, Inglaterra quería otro. Su madre tenía sus propios planes. Y en medio de esa subasta de intereses, estaba Isabel, soñando quizás con algún general apuesto que había visto pasar a caballo. Pero la vida, o mejor dicho, los hombres que manejaban su vida, le tenían preparada una gran decepción. Una decisión que marcaría su destino y la empujaría a buscar el afecto donde fuera. Porque cuando le anunciaron quién sería su esposo, el mundo de fantasía de Isabel se rompió. Le dijeron que debía casarse con su primo, Francisco de Asís de Borbón. Cuando Isabel escuchó el nombre, dicen que rompió a llorar desconsoladamente. Gritó: «Con Paquita no, con Paquita no», así lo llamaba ella. Y así lo llamaban en susurros por todo Madrid. Francisco era un hombre delicado, de voz suave, que caminaba con pasos cortos. Un hombre del que se decía que no tenía ningún interés romántico en las mujeres. Imagina el pánico de Isabel, una adolescente llena de vida, condenada a casarse con un hombre que no solo no la atraía, sino que era la antítesis de lo que ella soñaba. Ella sabía, con esa intuición femenina que no falla, que en ese matrimonio iba a reinar el invierno. Pero las lágrimas de una niña no detienen la maquinaria del Estado. La obligaron, la vistieron de blanco, con encajes preciosos y joyas que brillaban como estrellas heladas, y la llevaron al altar. Ella caminó hacia su destino con el corazón encogido, sabiendo que al decir sí, quiero, estaba firmando su sentencia a una vida de soledad íntima. Ese día, Isabel I se convirtió en esposa. Pero mientras la música sonaba en la iglesia, su alma se sentía vacía. Lo que no sabía la corte, ni los ministros, es que no se puede enjaular un corazón que late con tanta fuerza. Y al negarle el amor verdadero en su matrimonio, acababan de abrir la puerta a una historia llena de pasiones y tormentas. La niña asustada estaba a punto de descubrir que, si no le daban calor en casa, tendría que buscar la luz del sol afuera, costara lo que costara. Querida amiga, ¿tienes un pañuelo a mano? Porque lo que vamos a revivir ahora es uno de los momentos más tristes y solitarios que una mujer puede experimentar. Hemos dejado a nuestra joven Isabel, de apenas 16 años, vestida de blanco, caminando hacia el altar. Imagina el estruendo de las campanas, los vivas de la gente en las calles de Madrid, el aroma intenso a flores dentro de la iglesia. Todo parece un cuento de hadas, ¿verdad? Pero para ella,
era el inicio de un silencio que helaba el alma. Llegó la noche de bodas. Ese momento del que las jóvenes de la época hablaban con rubor y risitas escondidas. Se suponía que era el instante en que dos vidas se unen para siempre. Isabel, a pesar de su miedo, a pesar de que Paquita no era el hombre de sus sueños, quizás guardaba una pequeña esperanza. La esperanza de que, en la intimidad de la habitación, lejos de las miradas de la corte, Francisco fuera diferente. Que quizás encontrara en él un compañero, un protector, o al menos un esposo. Imagina la escena. La habitación real está en penumbras, iluminada apenas por la luz temblorosa de las velas. Las sábanas son de la seda más fina, bordadas con el escudo real, frías y perfectas. Isabel espera, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Lleva un camisón precioso, perfumada con agua de rosas, temblando entre el nerviosismo y la curiosidad natural de su juventud. Y entonces, entra él, Francisco de Asís, pero no entra con la emoción de un esposo enamorado. No hay brillo en sus ojos al ver a su joven esposa esperándolo. Dicen las crónicas, y esto es algo que Isabel contaría años después con una amargura profunda, que él llevaba más encajes y adornos en su ropa de dormir que ella misma. Imagínate eso, amiga mía. Ver a tu marido ataviado con tantas puntillas, con tantos volantes, que parece otra figura de porcelana en lugar del compañero fuerte que necesitas. Isabel espera una palabra dulce, un gesto de cercanía. Pero Francisco se dirige al reclinatorio. Y reza, reza y reza interminablemente. Pasan los minutos, que parecen horas. El reloj marca la medianoche, la 1, las 2 y él sigue allí, murmurando oraciones, evitando mirar hacia el lugar donde su esposa espera. ¿Puedes sentir la desilusión de Isabel? No es solo la falta de afecto, es el mensaje silencioso que él le está enviando. No hay conexión entre nosotros. Para una mujer, y más para una adolescente insegura que buscaba validación, eso es un golpe directo al corazón. Cuando finalmente Francisco se retiró a descansar, lo hizo con la frialdad de quien cumple un trámite. Se dio la vuelta y le dio la espalda. Esa noche, en la habitación de la reina de España, hubo 2 personas, pero ninguna unión verdadera. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar. Isabel lloró sin hacer ruido, sintiéndose la mujer más sola del universo bajo el techo de su propio palacio. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Madrid, pero para Isabel el mundo había perdido sus colores. La corte, siempre atenta a los detalles, no tardó en murmurar. Los criados ven cosas, las paredes oyen y todos sabían que en ese matrimonio faltaba la chispa. El comentario corría de boca en boca. La reina se había casado con un hombre que no podía, o no quería, ser su marido. Ella misma, con su franqueza habitual y su dolor a flor de piel, confesaría años después a un embajador lo que sintió esa noche con una frase que ha pasado a la historia. ¿Qué podía esperar yo de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? La vida conyugal se convirtió en una rutina vacía. Francisco era maniático y excesivamente devoto, siempre rodeado de médicos y clérigos. Le molestaban los ruidos, le molestaban los perros de Isabel, le molestaba su risa fuerte, su apetito, su energía. Él vivía en un mundo de silencio y medicinas, mientras que Isabel estaba llena de vida, de ganas de bailar, de reír y de ser querida. Imagina vivir así, querida amiga. Dormir cada noche junto a un muro de hielo.
Sentir que tus mejores años se escapan entre los dedos sin un solo gesto de amor. Isabel veía a las damas de su corte sonreír a los caballeros, veía a las parejas sencillas pasear de la mano por la calle, veía el afecto en todas partes, menos en su propia casa. La jaula de oro nunca había sido tan asfixiante. Pero aquí es donde entra mi papel de abogada del diablo. ¿Qué se supone que debe hacer una mujer con el corazón lleno de fuego cuando la condenan al invierno eterno? ¿Debe marchitarse como una flor sin agua? ¿Debe resignarse a ser una estatua perfecta y triste? No, Isabel era una Borbón. Por sus venas corría sangre intensa. Ella no nació para la clausura, nació para ser reina, y sobre todo, nació para ser mujer. La tristeza del rechazo se fue transformando lentamente en otra cosa. Primero fue dolor, luego fue incomprensión, y finalmente fue rebeldía. Si su matrimonio era solo un contrato político, si la corona había decidido su destino sin consultarle, ella tomaría las riendas de su propio corazón. Isabel empezó a mirar a su alrededor. Ya no miraba al suelo, avergonzada. Empezó a levantar la vista. Y vio que, fuera de la habitación silenciosa de Francisco, el palacio estaba lleno de vida. Vio generales con uniformes brillantes, políticos de voz grave, aristócratas que la miraban con admiración. Hombres que la veían no como a una pieza política, sino como a una mujer fascinante. La niña asustada estaba a punto de desaparecer. La necesidad de afecto era tan grande que Isabel estaba dispuesta a desafiar las normas y el protocolo para encontrarlo. Si Madrid quería hablar, que hablara. Ella iba a buscar el calor humano que le negaban, aunque tuviera que enfrentarse a todo el reino. Y así, en medio de esa soledad abrumadora, apareció el primero. El primero de muchos que intentarían llenar ese vacío. Un hombre guapo, gallardo, que le ofrecería lo que Paquita jamás podría darle. La sensación de estar viva. Prepárate, amiga, porque la historia está a punto de dar un giro apasionante. Querida amiga, ¿alguna vez has sentido que el invierno en tu corazón dura demasiado? Imagina pasar días, meses, años sintiendo frío, hasta que un día, de repente, alguien abre una ventana y entra un rayo de sol tan intenso que te despierta el alma. Eso fue exactamente lo que le pasó a Isabel. Estábamos en ese palacio helado, con un marido que prefería la soledad de sus oraciones a la compañía de su esposa. Pero Isabel, nuestra reina, tenía apenas 17 años. Su juventud estallaba en cada poro de su piel, y su corazón pedía a gritos lo que la naturaleza manda. Afecto, miradas, conexión. Y como dice el dicho, el hambre agudiza el ingenio, o en este caso, agudiza la mirada. En los pasillos de ese palacio gris, apareció una figura que brillaba con luz propia. No era un príncipe de cuento de hadas, no. Era un hombre de carne y hueso, con olor a tabaco, cuero y peligro. Se llamaba Francisco Serrano, pero en todo Madrid lo conocían como el General Bonito. Y créeme, el apodo no era gratuito. Era todo lo que Paquita, su marido, no era. Serrano era alto, con una presencia imponente, con un uniforme que le sentaba como una segunda piel y una mirada que, dicen, podía ver el fondo del alma de cualquier dama de la corte. Tenía más de 30 años, era un hombre hecho y derecho, con experiencia, con ese aire de seguridad que tanto atrae a las mujeres que se sienten perdidas. Imagínate el contraste. Por un lado, Isabel tenía en su habitación el olor a cera de iglesia y medicinas de su esposo. Por el otro,
Cuando se cruzaba con Serrano en los jardines o en los salones de baile, sentía el aroma de la fuerza. La promesa de una emoción que ella solo había imaginado en sus sueños. ¿Cómo empezó? Ah, amiga, ¿cómo empiezan estas historias prohibidas? Con una mirada de él que le dijo a ella: tú no eres solo una reina, eres una mujer fascinante. Isabel no estaba acostumbrada a los halagos sinceros. Se sentía tosca, poco agraciada. Pero Serrano la hizo sentir la mujer más bella de España. Y aquí quiero detenerme y preguntarte: ¿quién podría juzgarla? Ponte en sus zapatos de raso. Tienes 17 años, estás atrapada en un matrimonio que es una farsa. Tu madre te ignora, tu marido te da la espalda. Y de pronto, un hombre apuesto te ofrece atención, cariño, y te promete enseñarte los secretos del corazón. ¿Habrías tenido tú la fuerza para decir que no? Yo creo, querida amiga, que Isabel no buscaba el error, buscaba la supervivencia. Buscaba sentirse viva antes de morir de tristeza. La relación surgió con la fuerza de un vendaval. Isabel se refugió en la cercanía de Serrano con la desesperación de un náufrago que encuentra una tabla en medio del océano. Por primera vez, su soledad desapareció. Por primera vez, hubo susurros en la penumbra que no eran oraciones, sino palabras dulces. Por primera vez, Isabel supo lo que era que la piel se erizara con una caricia en la mano o un beso robado. Cuentan que ella estaba tan ilusionada que dejó de disimular. Se veían en secreto, pero sus ojos la delataban. Ella le escribía cartas llenas de sentimiento. Se la veía radiante, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Madrid entero se dio cuenta. El cambio en la reina fue tan radical que ya no era la niña triste y ansiosa, ahora era una mujer que caminaba con paso firme, embriagada de ilusión. Pero, ¡ay, amiga mía! La felicidad en la corte es un bien muy escaso y peligroso. La gente empezó a hablar. La reina tiene un favorito, susurraban en las iglesias y en los salones nobles. La llamaban la de los tristes destinos y otros apodos menos amables. Se burlaban de la situación de su marido, pero a la vez, condenaban a la mujer. Porque ya sabes cómo es este mundo. Al hombre se le aplaude la conquista, pero a la mujer se la señala con el dedo. A Isabel no le importaba, o al menos, fingía que no le importaba. Ella defendía a su general bonito contra todos. Se enfrentó a los ministros que querían alejarlo. Gritó y lloró para que no se lo quitaran. Era su primer amor. Y el primer amor, como bien sabemos nosotras, es una fuerza de la naturaleza que no atiende a razones. Sin embargo, en el fondo de esa historia intensa, empezaba a germinar una nueva preocupación. Porque una reina no puede amar libremente. Su vida privada es una cuestión de Estado. Y cuando Isabel empezó a tener sospechas de embarazo, cuando su cuerpo comenzó a dar señales de vida, el pánico se apoderó del palacio. Si el marido vivía en habitaciones separadas, ¿de quién serían los hijos? Aquí entramos en el terreno más doloroso de la vida de Isabel. La maternidad bajo la lupa. Imagina la angustia de saber que puedes llevar una vida dentro de ti, fruto del afecto y la conexión real, pero que tendrás que enfrentar al mundo entero y sostener las apariencias. Imagina el miedo de que te miren y hagan cálculos, de que cuestionen la herencia de tus hijos antes de que nazcan. El amor con Serrano le devolvió la alegría a Isabel, sí, pero también abrió la puerta a un calvario que ninguna madre debería sufrir. Tener que defender a sus propios hijos frente a las habladurías de gente cruel.
La frialdad del matrimonio oficial se había compensado con calidez, pero el precio a pagar sería la paz de su alma y la seguridad de su descendencia. Prepárate, querida, porque ahora vamos a entrar en la etapa más oscura y conmovedora. Vamos a hablar de las cunas vacías, de las lágrimas de madre y de cómo el destino puso a prueba la fortaleza de nuestra reina una y otra vez. Querida amiga, si hay un dolor que no tiene nombre, un dolor que ninguna palabra en el diccionario puede describir, es el de una madre que tiene que despedirse de un hijo antes de tiempo. Se dice que somos viudas si perdemos al marido, huérfanas si perdemos a los padres, pero ¿cómo se llama a la mujer que pierde el fruto de su propio cuerpo? No existe palabra, porque la tristeza es demasiado grande para ser nombrada. Y ahora, quiero que mires a Isabel no como a la reina poderosa, ni como a la mujer que buscaba afecto, sino como a una madre con el corazón lleno de cicatrices. Porque su historia de maternidad es un camino de espinas que nos haría llorar a cualquiera de nosotras. El deber principal de una reina es dar un heredero. Es su trabajo, su obligación ante la historia. Pero para Isabel, este deber se convirtió en una prueba física y emocional que duró años. Imagínate pasar por la esperanza de la vida, sentir los movimientos, preparar con ilusión la ropita de encaje 12 veces. 12 veces, querida amiga. 12 veces su esperanza renació y su cuerpo se transformó para dar vida. Pero el destino fue duro. De esas 12 esperanzas, muchas terminaron en pérdidas dolorosas que la dejaban llorando en su lecho. Otros bebés nacieron, respiraron apenas unas horas o unos días, y luego el silencio. ¿Puedes sentir el frío de esa habitación? Imagina a Isabel sosteniendo un bultito inerte, rogándole a Dios, rogándole a la Virgen de Atocha, a la que ella adoraba con locura, que le devolviera el aliento a su pequeño. La cuna de oro vacía parecía gritar su dolor en medio de un palacio inmenso. Y mientras ella se ahogaba en lágrimas, ¿qué hacía el mundo? ¿Qué hacía la corte? ¿La consolaban? No, la juzgaban. Aquí es donde la falta de empatía no tiene límites. Cada vez que Isabel esperaba un hijo, Madrid se llenaba de rumores. Nadie preguntaba con cariño cómo está la reina. Todos preguntaban entre risas maliciosas. ¿Y quién será el padre esta vez? Hacían apuestas, inventaban historias. Dudaban de la legitimidad de esos niños. Y seamos honestas, amiga mía, la situación con su esposo Francisco era tan distante que las dudas eran inevitables. Pero, ¿acaso importa el origen cuando hay tanto amor y tanto sufrimiento de por medio? Isabel amaba a sus hijos con la fuerza de una leona. No le importaba lo que dijeran los papeles ni los ministros. Para ella, eran sus hijos. Eran la prueba de que ella podía dar vida en medio de un matrimonio que se sentía muerto. Hubo un momento clave, un momento que define su angustia, cuando nació el ansiado varón que sobreviviría. El futuro rey Alfonso XI. Dicen las voces de la época que el padre biológico podría haber sido un militar valenciano de ojos oscuros, el teniente Puigmolto. La gente, con esa dureza que a veces tiene la opinión pública, puso apodos crueles al bebé. Qué injusticia marcar a un inocente desde la cuna. Pero quiero que te imagines a Isabel en el momento de dar a luz. No fue un momento íntimo como el que nosotras podríamos tener. En aquella época, los ministros, los obispos y los nobles tenían que estar presentes en la antecámara para dar fe del nacimiento. Imagínate estar en esa situación tan vulnerable, con el dolor y el esfuerzo del parto, y rodeada de hombres serios que te miran no con compasión,
sino con desconfianza. Analizando los rasgos del bebé recién nacido. Qué soledad tan inmensa rodeada de tanta gente. Sin embargo, cuando le pusieron a ese niño en brazos, a su pequeño Alfonso, Isabel olvidó todo. Olvidó las habladurías, olvidó al marido ausente, olvidó a los políticos. Solo existía ese bebé, y el miedo, un miedo atroz, paralizante. Porque ya había despedido a tantos que no le pase nada a este. Dios mío, llévame a mí. Pero que no le pase nada a este. Debió rezar 1000 noches, vigilando el sueño de su príncipe. Comprobando si respiraba. Esa ansiedad materna la acompañaría siempre. Isabel se volcó en sus hijos supervivientes, la infanta Isabel, conocida como la Chata, y el pequeño Alfonso, con un amor inmenso, desmedido, lleno de dulces, de mimos y de cuidados. Quería compensarles por el mundo hostil en el que habían nacido. Quería darles el calor que a ella le negaron de niña. Dicen que era una madre demasiado permisiva, que los consentía mucho. Pero ¿quiénes somos nosotras para juzgarla? Si hubieras visto partir a tantos hijos, ¿no le darías el cielo y las estrellas a los que se quedan contigo? Isabel buscaba en los ojos de sus hijos la paz que no tenía. Pensaba que si lograba criar a un buen rey, la historia y el cielo entenderían sus decisiones. Pero la tragedia de Isabel es que nunca encontraba calma total, ni en el cariño de sus compañeros, ni junto a la cuna de sus hijos. Siempre había una sombra, un peligro acechando. Y ese peligro no tardaría en manifestarse de la forma más aterradora posible. Porque cuando una mujer vive con tanta intensidad, siempre hay alguien que se cree con el derecho de castigarla. La violencia estaba a punto de tocar a la reina, no con palabras, sino con acero. Un suceso terrible estaba por ocurrir, un evento que mezclaría la fe y el peligro, y que demostraría que, a pesar de sus errores, Isabel tenía una protección que parecía venir de lo alto. Acércate más, amiga, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina. Querida amiga, la vida de una mujer es muchas veces un tejido de contradicciones, ¿verdad? Somos fuertes pero vulnerables, devotas y apasionadas, todo al mismo tiempo. Y nadie encarnó esa dualidad mejor que nuestra Isabel. Imagínate esta imagen. Una mujer que vive intensamente el romance y la búsqueda de afecto, pero que luego corre a arrodillarse frente a un altar, llorando con un rosario en la mano. Esa era ella. Isabel vivía dividida entre la sed de su corazón y el temor al juicio divino. Era profundamente creyente, supersticiosa incluso, y sin embargo, no podía ir en contra de su propia naturaleza apasionada. Pero el destino tiene formas muy extrañas de enviarnos mensajes. Y un día de febrero, el mensaje llegó con el brillo frío del acero. Era el año 1852. Isabel acababa de presentar al mundo a su hija mayor, la infanta Isabel, a la que llamarían cariñosamente la Chata. La reina estaba radiante. A pesar de los rumores, a pesar de la distancia con su marido, tenía a su niña sana. Iba a la iglesia de la Virgen de Atocha para dar gracias, una tradición sagrada para ella. Cierra los ojos e imagina la escena. Es un día de invierno en Madrid, el aire es fresco. Isabel sale del Palacio Real. Lleva un vestido impresionante, pesado, de terciopelo y bordados de oro, y sobre su piel, las joyas de la corona. Huele a perfume caro y a la satisfacción de una madre orgullosa. La gente la saluda, los guardias presentan armas. Todo parece perfecto. De repente, un hombre con sotana se acerca. Un cura.
Tiene la mirada baja. Parece que quiere entregarle una petición o besar su mano. Isabel, que tenía un corazón noble y confiado, se detiene. Pobrecito, debió pensar, querrá pedir ayuda. Pero aquel hombre, llamado Martín Merino, no buscaba su ayuda. Buscaba terminar con su vida. En una fracción de segundo, un destello metálico apareció de entre sus ropas. El cura sacó una hoja oculta y se lanzó contra ella. El impacto fue seco, brutal. El acero buscó el costado de la reina, justo donde leí la vida. Isabel sintió un golpe repentino, un frío helado que intentó atravesar las costillas. Gritó, no un grito de reina, sino un grito de mujer herida, de animal asustado. Me ha herido. A mi hija, cuiden a mi hija. Fue lo primero que exclamó, cayendo de rodillas. Incluso ante el peligro mortal, su primer pensamiento fue para su bebé. Una mancha roja empezó a oscurecer el terciopelo real. El pánico estalló. Los guardias se abalanzaron sobre el atacante. Las damas gritaban, el caos era absoluto. Pero aquí ocurre el milagro. Un milagro que solo nosotras, las mujeres que conocemos los secretos del vestuario, podemos entender con una sonrisa irónica. ¿Sabes qué le salvó la vida a Isabel? No fue la Guardia Real, ni sus oraciones. Fue la moda. Sí, amiga mía, Isabel llevaba un corsé tan ajustado, con varillas tan rígidas para moldear su figura y disimular sus kilos de más, y el bordado de oro de su vestido era tan grueso, que la hoja del atacante resbaló. El metal no logró penetrar profundamente, solo le hizo una herida superficial. La vanidad, esa exigencia que a veces nos asfixia, esa vez le sirvió de armadura. Sin embargo, la herida del alma fue mucho más profunda que la de la piel. Cuando la llevaron a sus aposentos, pálida y temblando, Isabel no dejaba de llorar. No lloraba por el dolor físico, lloraba por la culpa. En su mente atormentada, llena de miedos religiosos, pensó, esto es una señal, esto es por mi vida desordenada, esto es por buscar el amor donde no debo. Imagínate el terror de creer que el cielo mismo ha permitido que un hombre de fe intente hacerte daño. Isabel pasó días en reposo, rezando frenéticamente, prometiendo cambiar, prometiendo ser una esposa modelo. Se rodeó de religiosas, llenó su habitación de reliquias y estampitas protectoras. Pero, y aquí ves la grandeza de su corazón, cuando le preguntaron qué debían hacer con el hombre que intentó acabar con ella, Isabel dijo, yo lo perdono. Lo perdonó de inmediato. No había rencor en ella. Era una mujer de sentimientos desbordados, sí, pero no tenía veneno en el alma. Lamentablemente, las leyes de los hombres no perdonan como lo hace el corazón de una mujer. Al cura Merino se le aplicó el castigo final, la pena máxima de la época, y dicen que Isabel sufrió al enterarse, sintiendo que otra vida cargaba sobre su conciencia. Esta tragedia marcó un antes y un después. Isabel se volvió aún más dependiente de sus confesores y de la Iglesia. Su vida se convirtió en un péndulo loco. Buscaba el afecto humano para calmar su soledad, y luego buscaba el perdón divino para calmar su culpa. Oración y romance, pasión y penitencia. Pero querida amiga, mientras Isabel luchaba con sus propios fantasmas internos, fuera de los muros del palacio, los peligros reales, los de carne y hueso, estaban preparando su caída. Sus antiguos favoritos ya no eran solo compañeros de momentos dulces, se habían convertido en generales poderosos, en políticos ambiciosos que empezaban a conspirar.
La reina había entregado su confianza y su apoyo a hombres que, en lugar de protegerla, estaban a punto de traicionarla de la forma más dolorosa posible. Porque en el juego del poder, el corazón de una mujer es muchas veces utilizado como una moneda de cambio. Y a Isabel le iban a quitar hasta el último gramo de su dignidad. Respira hondo, porque lo que viene ahora duele. Vamos a ver cómo la admiración se convierte en traición. Querida amiga, dicen que no hay herida más profunda que la traición de quien tuvo tu confianza. Y dicen bien, porque cuando un enemigo te ataca de frente, te defiendes, pero cuando el golpe viene de quien te abrazó, de quien conoció tus secretos más íntimos, ese golpe no te quita la vida, pero te rompe el corazón en 1000 pedazos. Han pasado los años. Nuestra Isabel ya no es esa niña ingenua de 13 años, ni la joven ilusionada de 20. El tiempo, los partos y las penas han dejado huella en su cuerpo. Ha ganado peso, su piel ha perdido la frescura de la juventud, y su mirada tiene ese cansancio profundo de quien ha visto demasiado. Pero su corazón su corazón seguía siendo el de una muchacha que creía que el cariño lo podía todo. Y aquí es donde la historia se vuelve cruel. Isabel cometió el error de confiar en hombres ambiciosos. Ella era generosa, amiga mía, demasiado generosa. A sus favoritos no solo les dio su afecto, les dio títulos, les dio dinero, los hizo generales, ministros, duques. Pensaba, con esa lógica inocente de las mujeres que dan demasiado, que si los colmaba de favores, ellos se quedarían a su lado para siempre protegiéndola. Pero los hombres de poder a veces tienen la memoria muy corta cuando les conviene. Imagina la escena. Isabel en sus aposentos de verano, en el norte de España, disfrutando de la brisa del mar. De repente, llegan cartas y noticias urgentes de Madrid. Sus manos tiemblan al sostener el papel. No puede creer lo que lee en sus ojos. Los nombres que encabezan la revuelta contra ella. Los líderes que gritan abajo los Borbones. Son nombres que ella ha pronunciado con cariño en la intimidad. Ahí estaba el general Serrano. ¿Te acuerdas de él? El general bonito. Su primer gran amor. El hombre que le enseñó lo que era sentirse mujer. Ese mismo hombre ahora lideraba un ejército para quitarle la corona. ¿Te imaginas el dolor de esa deslealtad? Es como si tu propio compañero, después de que le has dado los mejores años de tu vida, te cerrara la puerta de casa para quedarse con todo. Isabel se sintió utilizada. Se dio cuenta, con una amargura que le quemaba la garganta, de que para ellos ella nunca fue Isabel, la mujer. Fue solo un escalón, una escalera de oro por la que treparon hasta la cima, y ahora que estaban arriba, la empujaban al vacío. Llegó el año 1868, un año triste para ella. La llamaron la Gloriosa, la revolución que traería cambios a España. Pero para Isabel fue el final de todo. Le llegó la noticia definitiva. Madrid ha caído. No puedes volver. El mundo se le vino encima. De repente, la reina de España era una mujer sin hogar. El momento más triste, el que quiero que visualices conmigo, fue su partida en la estación de tren. Imagina un día gris, lluvioso, como si el cielo mismo llorara por su reina desterrada. El tren de vapor resopla, soltando nubes de humo. Isabel está en el andén. Ya no lleva corona, lleva un sombrero de viaje y un vestido oscuro. A su lado, ¿quién crees que estaba? Su marido, Francisco. Y aquí es donde la soledad de Isabel se hace absoluta. En lugar de abrazarla, en lugar de decirle estamos juntos en esto, Francisco refunfuñaba. Se quejaba del frío, se quejaba de las maletas,
y le lanzaba miradas de reproche que parecían decir: esto es consecuencia de tus decisiones. Esto es por tu vida sentimental. Isabel subió a ese tren con la cabeza baja. Al cruzar la frontera hacia Francia, sintió que le arrancaban una parte de su alma. Dejaba atrás sus palacios, sus recuerdos, las pequeñas tumbas de sus hijos que no sobrevivieron, pero sobre todo, dejaba atrás la ilusión de que había sido verdaderamente amada. Miró por la ventanilla, viendo cómo el paisaje español se desvanecía entre la lluvia y las lágrimas. Pensó en Serrano, en Prim, en todos esos hombres fuertes que le juraron lealtad eterna. Ninguno vino a despedirla, ninguno le tendió una mano. Se habían quedado con el poder, y a ella la enviaban al exilio como a un objeto que ya no sirve. ¡Qué ingratitud!, debió pensar mientras el tren avanzaba hacia el norte, hacia el frío París. Yo los hice grandes, y ellos me han hecho pequeña. Pero, querida amiga, aunque perdió el trono, Isabel no perdió su dignidad. En ese vagón de tren, rodeada de equipaje y de un marido que no la comprendía, se secó las lágrimas. Era una Borbón, y si tenía que vivir en el exilio, lo haría con la frente en alto. Sin embargo, el destino le tenía reservada una última prueba. Una prueba final que implicaba soltar lo único que le quedaba, lo único que realmente le importaba más que la corona y más que cualquier romance. Su hijo Alfonso. El tren avanza hacia París, hacia la niebla, y nosotras la seguiremos hasta el final, para ver cómo se apaga la luz de una mujer que buscó el amor con desesperación y recibió a cambio la soledad del exilio. Querida amiga, llegamos al final de nuestro viaje. Y dicen que los cuentos de hadas terminan con un y vivieron felices para siempre. Pero la vida real, la vida de las mujeres que sufren y aman profundamente, termina a menudo en silencio y con la mirada perdida en el horizonte. París recibió a Isabel con sus bulevares elegantes y sus luces brillantes, pero para ella, el Palacio de Castilla, su nueva residencia, fue una jaula de oro. Sí, tenía lujos, tenía sirvientes, pero le faltaba lo esencial. Le faltaba su tierra y le faltaba el poder que había ostentado desde niña. Allí, en el exilio, Isabel tuvo que hacer el sacrificio más grande que una madre puede hacer. Los políticos, esos hombres de traje gris que siempre decidieron por ella, vinieron a verla. Y con palabras frías le dijeron la verdad. Majestad, si usted sigue siendo la reina, su hijo nunca reinará. Su reputación, sus historias pasadas son un obstáculo. Debe apartarse. Imagínate el golpe. Le estaban diciendo que ella, la mujer que lo había dado todo, era un estorbo para el futuro de su propio hijo. Isabel miró a su pequeño Alfonso, que ya se estaba convirtiendo en un hombre apuesto y serio. Y por amor, solo por inmenso amor de madre, se quitó la corona invisible que aún llevaba. Firmó su abdicación. Renunció a todo para que él pudiera tener un futuro. Toma, hijo mío, debió decirle con la voz rota. Yo me quedo en la sombra para que tú puedas brillar. Alfonso XI regresó a España. La monarquía fue restaurada. Su hijo era rey, pero ella tuvo que quedarse en París. Los políticos le aconsejaron no volver. La reina madre es una influencia complicada, decían. Imagina el dolor de ver partir a tu hijo hacia la gloria mientras tú te quedas saludando desde el andén, sabiendo que no puedes acompañarlo en su triunfo. Y entonces, la soledad se hizo completa. Isabel, ya madura, cansada y con el cuerpo dolorido, tomó una última decisión personal. Miró a Francisco, a su Paquita,
ese marido impuesto que la había ignorado durante décadas, y por primera vez en su vida, decidió ser libre. Se separaron amistosamente, cada uno por su lado. Ya no había corona que los uniera, ni apariencias que mantener. Vete con Dios, le diría, cerrando por fin la puerta de una convivencia que nunca debió existir. Los años pasaron lentos en París. Isabel veía desde lejos cómo su hijo gobernaba, cómo se casaba por amor. Al menos él sí pudo elegir a su esposa, y cómo España empezaba a olvidarla. Pero el destino, duro hasta el último segundo, le tenía guardada la prueba final. Su hijo, su amado Alfonso, murió joven, con apenas 28 años, víctima de una enfermedad cruel. Isabel sobrevivió a su propio hijo. ¿Te imaginas? Despedir para siempre al niño por el que sacrificaste tu trono, tu imagen y tu vida entera. Dicen que cuando recibió la noticia, algo se apagó dentro de ella para siempre. Ya no era la reina, ya no era la mujer apasionada. Era solo una anciana vestida de negro, sentada junto a una chimenea en París, llorando por los recuerdos de todos los que amó y perdió. Murió un día de abril de 1904. Tenía 73 años. Murió lejos de su Madrid, lejos de los jardines de Aranjuez donde corría de niña. Ahora, querida amiga, quiero que seques tus lágrimas y me mires a los ojos. Hemos recorrido juntas la vida de Isabel y la historia la llamó la de los tristes destinos. Los libros de texto a veces la juzgan severamente, llamándola caprichosa o incompetente. Dicen que buscó el amor en demasiados brazos. Pero tú y yo, que conocemos el corazón femenino, vemos algo diferente. Yo veo a una niña a la que le robaron la infancia. Veo a una adolescente entregada a un matrimonio sin calidez. Veo a una mujer buscando desesperadamente un poco de afecto humano y comprensión. Veo a una madre que sufrió entre lágrimas y protegió a sus hijos contra la crueldad de un país entero. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Acaso no buscamos todas lo mismo? ¿Acaso no queremos que nos miren con ternura, que nos valoren, que nos digan que somos especiales? Isabel cometió errores, sí, muchos, pero sus errores fueron hijos de la soledad y de la falta de amor verdadero. Así que la próxima vez que escuches hablar de ella, no pienses en los escándalos. Piensa en la mujer, piensa en el frío que debía sentir en ese palacio inmenso para tener que salir a buscar la luz del sol fuera de él. Isabel no fue perfecta, pero fue, ante todo, una mujer que intentó sobrevivir a un mundo difícil con la única arma que tenía: su corazón intenso, y quizás, solo quizás, su único pecado verdadero fue querer ser amada demasiado. Gracias por escucharme, querida amiga. Y recuerda, nunca dejes que nadie apague tu luz, ni que nadie te juzgue por buscar tu propia felicidad. Hasta la próxima historia.